las principales sobre todo. Bueno, reconociendo de que uno de los principales aportantes, digamos, a la emisión de gases de efecto invernadero en el Perú es la agricultura, la migratoria especialmente, por el tema de tala de bosques, estamos proponiendo nosotros una serie de medidas que tienen que ver con llevar una agricultura que sea sostenible, que de una manera evite pues esta proliferación de talas que existen en la Amazonía, trabajando en la sierra del Perú, generando oportunidades, tratando de ir a la fuente de la migración, y por otro lado también en la agricultura que se hace en Amazonía, trabajar esquemas como los, digamos, agroforestales, que son los que permiten llevar una agricultura que se llama carbono neutral, es decir, con mi acción en agricultura genero emisiones, pero mezclado con agroforestería, o sea, con el tema forestal, yo lo que hago es voy atenuando las emisiones y de esa manera combino, hago un balance y lo convierto en lo que se dice agricultura cero carbono. Ahora, hay tres ejes que ustedes están priorizando, que es la lucha contra la deforestación. ¿Cómo producimos más y de manera más eficiente? Sobre todo considerando el tema de la migración de algunos agricultores hacia determinadas zonas de nuestro país. Así es. Precisamente cuando se da la agricultura en la selva, principalmente por migración, lo que ocurre es que los suelos son muy pobres, en general no son suelos agrícolas, y además las prácticas agrícolas que se hacen ahí no son las más eficientes, se usan pesticidas en exceso, tal vez los fertilizantes no son adecuados, no se usan semillas certificadas, y eso pues hace que la productividad sea muy baja y por lo tanto uno necesita más extensión de tierra para poder hacer la misma agricultura que podría ser en menor extensión siendo más eficiente. Claro. Este grupo de agricultores va hacia la zona de la sierra, selva. Perdón, de la selva a la sierra. Al revés, de la sierra a la selva. Y a veces realizan algunas acciones que perjudican la agricultura. Por eso le decía. ¿Qué mecanismos están implementando dentro de su sector? Le decía, la agricultura que baja de la sierra a la selva ocupa espacios por lo general que no son necesariamente de aptitud agrícola. Y lo que hacen es, empiezan a avanzar en la selva deforestando para tratar de aprovechar los pocos nutrientes que tiene el suelo. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es, un tema es primero generar oportunidades en la sierra, de donde vienen precisamente, por eso que el gobierno está muy comprometido con mi riego, con el trabajo de financiamiento que estamos haciendo, planes de negocios, todo el sistema carretero que se está implementando para que la gente en sierra pueda producir lo que necesita para alimentarse y los excedentes venderlos al mercado. Esa es una parte. La otra parte, con la agricultura que ya se instaló en la selva, que tenemos café, tenemos cacao, tenemos palma o ganadería, lo que hay que trabajar es controlar el nivel de emisiones con buenas prácticas también. Le decía hace un momento, si no usamos semillas certificadas, si no usamos el fertilizante necesario, el pesticida que requerimos, tenemos bajas productividades y entonces necesitamos mucha extensión de tierra para hacer lo mismo que podríamos hacer en menos hectáreas siendo más eficientes. Ahí también tenemos una propuesta de un paquete tecnológico que es lo que se llaman los NAMAS, que lo que hace es llevar al productor de un nivel de productividad, por ejemplo en café, de 10 quintales a 100 quintales, a través de todas estas recomendaciones que le vamos a hacer y que va a permitir también combinarlo con plantaciones forestales. Todo eso es gracias a un proceso de capacitación también que ustedes están y de unas realizando, normas que vamos a sacar, de unos protocolos de trabajo que le van a permitir al agricultor entender que con el cumplimiento de todas estas recomendaciones, él gana, porque va a ser mucho más productivo y va a tener por eso también mucho más ingresos. Y combinando esto con el tema forestal, inclusive en el mediano plazo podría aprovechar también la madera que va a tener dentro de su propia plantación. Es decir, uno puede tener café y madera y ese círculo virtuoso genera efectos positivos por cuanto las emisiones de carbono terminan siendo cero. Ahora, por estas fechas ustedes van a implementar un programa de capacitación con mayor énfasis en determinadas zonas. ¿Qué zonas ustedes han escogido? Bueno, básicamente hemos elegido los cultivos de café, cacao, que se dan básicamente en selva central, principalmente un grueso de eso, en la zona de San Martín, algo también en Loreto. Tenemos el tema de palma aceitera, que también se puede llevar una plantación de palma aceitera cumpliendo con determinados, digamos, criterios que sean amigables con el medio ambiente. Así que básicamente ahí nos estamos concentrando, y ganadería por supuesto que también es otro tema importantísimo, sobre todo que esa es ganadería de subsistencia en la selva básicamente, y si lo combinamos con también esquemas forestales, podrían convivir perfectamente los animales con los árboles, y nuevamente, hacia el futuro tener tanto una preservación de las posibilidades de captura de carbono, porque son árboles finalmente, así como también la posibilidad de aprovechar la madera con fines comerciales. Y regresando al tema de la agricultura, también me imagino que dentro de este proceso de capacitación ustedes también enseñarán a utilizar determinados elementos químicos que no perjudiquen el ecosistema. Por supuesto.
Un poco la idea es identificar qué tipo de elementos, sobre todo de control biológico, por ejemplo, de plagas, se pueden utilizar, ¿no? Fertilizantes que sean orgánicos de preferencia, de tal manera que podamos hacer nuestra tarea. El Perú es uno de los 3 países más afectados por el cambio climático. Sí. Y estamos proponiendo hoy aquí en COP20, y eso es importante que lo sepa el público, estamos proponiendo medidas para llevar una agricultura que sea amigable con el medio ambiente. Sin embargo, también tenemos que tomar medidas por el lado de la adaptación al cambio climático, que es algo que no hemos venido a hablar en esta mañana, pero que sí es importante que también lo sepan. Claro. Y eso es lo que estamos haciendo para preservar agua, por ejemplo. Toda la inversión que está haciendo el Estado en los grandes trasvases, en los reservorios, para cuidar el agua hacia el futuro. Y trabajar en otra línea también importante que el Ministerio va a proponer para este próximo año, que es empezar a mirar todo lo que es la reforestación, las plantaciones forestales, con fines maderables, comerciales, que también es parte de la propuesta, pero también con fines de conservación de agua. Si los glaciares hacia los próximos 30 o 50 años van a ir desapareciendo y eso implica perder fuentes de agua en el Perú, necesitamos tener alternativas. Y un país como el nuestro necesita buscar en las cuencas, en las partes altas, la captura de agua. Los árboles son agua segura y ahí es donde también tenemos una propuesta como país y esperamos que en la COP20 ese mensaje se haga escuchar, claro, y los países más desarrollados estén dispuestos, en ese sentido también, a través de los fondos que han determinado, apoyar a países como los nuestros que necesitan adaptarse al cambio climático, donde nosotros somos uno de los países que menos aportamos, pero que sin embargo estamos muy afectados. Sabemos que el presupuesto es muy ajustado en general en todo nuestro país, pero ¿existe algún modelo dentro de nuestro país, alguna región que esté siguiendo estos protocolos que usted destaca? Uno de las regiones que me gusta citar mucho, que ha sido muy proactiva en ese sentido, es San Martín. San Martín incluso tiene un modelo como el que le comentaba hace un momento de plantaciones en las partes altas y que esto genera agua y las ciudades ya reconocen dentro de la tarifa un pago para poder sostener la plantación en la parte alta, por ejemplo. Son mecanismos que se van utilizando y en materia también de producción de plantaciones de café, de cacao, también están empezando a usar la agroforestería, lo cual está dando esta suerte de sello verde que también le permite tener un precio mejor afuera. Claro. Hoy día, con todo esto de la COP, que el próximo año esperamos tener pues un resultado importante en París también, hay un movimiento verde que en el consumidor también, de los grandes mercados, entonces privilegian... Hay un cambio de conciencia. Exacto, y privilegian cultivos que son cero carbono, carbono neutral. Entonces, si ellos ven que hay un país como el nuestro, pequeño, donde hay producciones pequeñas, pero que están armadas sobre la base de este encuentro entre agricultura y medio ambiente y forestería. Van a centrar la mirada en nuestro país. Que eso es lo que queremos todas las autoridades y todos los peruanos, en realidad. De acuerdo. Ahora, quisiera que realice algún diagnóstico respecto a la pérdida de bosques. El presidente de la República, Ollanta estuvo hace poco en Nueva York firmando con 32 países un compromiso bastante importante para reducir a la mitad la pérdida de bosques. Esto fue en la cumbre del clima en Nueva York. Sí. ¿Cuál es ese diagnóstico de la pérdida de bosques en nuestro país? Bueno, los números que se manejan son de aproximadamente unos 190.000 hectáreas que se pierden por año, por varias causas, entre ellas, ya lo dije, la agricultura migratoria, claro, el cambio de uso de suelo. Tenemos 10 millones acumulados de hectáreas que se han deforestado, pero tenemos esperanza de que eso pueda revertirse. El presidente de la República ha firmado este memorándum de entendimiento, que también trae del otro lado un aporte de 300 millones de dólares del gobierno noruego. Entiendo que también Alemania está en la misma línea, para apoyar al Perú, ¿no es cierto?, cumpliendo con requisitos de ciertas normas que hay que darse, por ejemplo el reglamento de la ley forestal y de fauna silvestre que está pendiente, entre otros, poder usar eso para, por ejemplo, hacer reforestación, que ya lo dije, para apoyar también medidas de conservación de bosques, entre otros aspectos que podrían ayudarnos efectivamente a lograr cumplir con el objetivo. El Perú tiene claro de que el futuro es cubrir un espacio importante en la demanda de alimentos del mundo, por eso tenemos un incentivo importante por seguir haciendo agricultura y agricultura productiva, pero que tenemos que hacerla amigable con el medio ambiente y que nuestro país en ese sentido tiene también que preservar un recurso importante que es el bosque. Muy pronto, y espero que como resultado de esta COP, aparecerá todo este mecanismo que hasta ahora ha sido voluntario del reconocimiento de bonos de carbono. Espero que eso en este marco ya se pueda formalizar. Exacto, convertirse en algo un poco más, no tan voluntario, sino algo que reconozca también una posibilidad de generación de ingresos a nuestros productores. Preservemos el bosque, pero obtengamos también ingresos a partir de eso, y creo que en ese sentido este espacio que tenemos hoy día aquí es importante para señalar cuáles son nuestras inquietudes al respecto. Quizá habría que hacer una invocación a los gobiernos regionales, ¿no? Son las autoridades locales, regionales, las que deberían estar liderando este tipo de temas
y conjuntamente con el gobierno central realizar todo un plan estratégico para poder llevar adelante estos compromisos, ¿no? Dentro de la COP. Eso es muy importante, fíjese, qué bueno que lo haya mencionado. Yo creo que efectivamente esto tiene que partir desde el nivel más pequeño, del distrito, provincia, región, gobierno nacional, todos unidos en un gran plan nacional con una estrategia que tenga que ver, por un lado, el desarrollo productivo, que no hay que perderlo, pero por otro lado también la conciencia ambiental, que tenemos que preservar nuestros recursos hacia el futuro, que somos bendecidos por Dios, tenemos una inmensa biodiversidad que tenemos que preservar también como un activo para el futuro de las generaciones que vienen.